Welcome back, everyone. As you can see, I am joined by Alistair. Bienvenidos de nuevo a todos. Como podéis ver, me acompaña Alistair Crook, diplomático retirado y analista geopolítico, para analizar las últimas noticias. Empezamos con la represalia de Irán durante la noche, en las últimas 24 horas, que ha sido enorme. Según informó el Mando Central de Estados Unidos, se atacaron decenas de objetivos en Irán. Irán respondió con fuerza. Estos son los objetivos de las últimas 24 horas. Algunos son especialmente destacados. Según Irán, al menos 3 soldados estadounidenses habrían muerto en Kuwait a causa de sus ataques. Alrededor de 3 misiles balísticos impactaron en un sistema de misiles ATACMS y en un sistema HIMARS durante esos bombardeos. La agencia Fars News también informa de que, en Jordania, la base aérea del Príncipe Hassan ha quedado completamente destruida por misiles balísticos y drones. Depósitos de combustible, almacenes de munición y varias grandes instalaciones de almacenamiento de misiles quedaron fuera de servicio. Y según informó el CENTCOM, fueron sus propios ataques. Ahora, Alistair, esta mañana Donald Trump respondió a todo esto, básicamente restableciendo el bloqueo. Esto fue lo que dijo, que el estrecho está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán, que están restableciendo el bloqueo iraní y que él va a ser el guardián, espera un segundo, el guardián del estrecho de Hormuz. En un momento pondré eso en pantalla porque tengo el gráfico equivocado. Pero Alistair, ¿cómo ves tú estos acontecimientos? ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Por qué estamos ya en la tercera noche consecutiva de ataques entre Estados Unidos e Irán? Y no parece que esto vaya a detenerse pronto. Creo que en realidad es un ejemplo clásico de cómo actúa Trump. Durante los funerales, las celebraciones, las conmemoraciones, creo que Trump pensó que podía ser una jugada rápida, que el liderazgo iraní estaría naturalmente distraído con esas enormes y extraordinarias marchas y procesiones conmemorativas. Además, todo era muy complejo, porque se extendía de una ciudad a otra y luego hasta Irak. Así que me parece que él imaginó que Irán no estaba prestando atención y decidió intentar colar una maniobra. Entonces, la Marina de Estados Unidos alineó varios barcos. Uno era un buque de gas licuado y los otros eran petroleros normales. Dijeron que iban a navegar por el Canal Americano, lo que ellos llaman el Canal Americano, es decir, el Canal de Omán, que bordea las aguas territoriales de Omán y llega hasta el Mar de Omán. Y por supuesto, Irán no perdió de vista el objetivo. Tenía la mirada muy puesta en el estrecho de Hormuz y por eso atacó a todos esos barcos en distintos grados. A algunos simplemente se les advirtió, dieron la vuelta y regresaron. Un par de ellos fueron alcanzados. Uno acabó incendiado. Creo que era el buque de gas licuado el que se prendió fuego, y el intento de establecer un canal libre de influencia iraní, gestionado por los estadounidenses, fracasó. Desde entonces, lo que hemos visto es una serie de escaladas como represalia por aquel suceso. Trump estaba claramente furioso, absolutamente furioso, porque su intento había fracasado. Iba a ser uno de esos triunfos rápidos. Mientras se celebraba el funeral, abrimos los estrechos y ahora siguen abiertos y bajo control estadounidense. Y por supuesto, los iraníes demostraron que no estaban bajo control de Estados Unidos, sino claramente bajo control iraní. Así que para empezar, Estados Unidos atacó objetivos iraníes. Y bueno, sin entrar en los detalles, que creo que serían demasiados para el público de todos modos, atacaron la mayoría de los objetivos habituales. Eran bases de misiles y radares situados en los márgenes de Hormuz, dentro de una intensificación de los ataques estadounidenses. Hubo una escalada de los ataques, creo que se alcanzaron unos 140 objetivos esa noche. Así que fue una intensificación. Pero lo que vino después, creo que fue una sorpresa para los estadounidenses.
porque los iraníes no solo respondieron, sino que además escalaron por su cuenta y atacaron de forma visible activos estratégicos clave de Estados Unidos. El principal fue la base aérea de Jordania. Parece que alcanzaron ese superdron que los estadounidenses tenían allí, que costaba unos $430 millones. No se ha vuelto a ver desde entonces. Su hangar está humeando, y también golpearon varios hangares más, que probablemente albergaban aviones estadounidenses. Pero los ataques principales de Irán fueron contra Kuwait y Bahrein, y también contra los Emiratos Árabes Unidos. Aunque Kuwait y Bahrein fueron los más castigados, especialmente Bahrein. Pero Kuwait, porque Kuwait está usando misiles de ataque desde tierra contra Irán, y los iraníes parecen haber destruido la mayoría de esos misiles de ataque. Fue un gran ataque contra eso. Así que Trump está atrapado en su propia trampa de escalada, creo yo. El profesor Pope lo menciona constantemente, y tiene razón. No es nada nuevo. En general en la guerra, intentas mantener el control de la escalada. Pues bien, Irán está controlando esa escalada, y Trump simplemente está reaccionando. Y lo está haciendo, al parecer, más movido por la ira emocional que por una reflexión real sobre lo que está haciendo. Porque con cada escalada, los iraníes han seguido respondiendo y aumentando la tensión en estos últimos días. Así que ahora estamos en una situación en la que además tuvimos aquella arenga en el G7, cuando Trump usó un lenguaje casi de patio de colegio contra Irán y los menospreció de todas las formas posibles. Algo nada propio del líder de un gran país. Pero aún así eso fue lo que hizo. Estaba muy enfadado y sigue estándolo. Y ahora esta especie de estupidez ha alcanzado nuevas cotas, porque Trump ha declarado, y el mando central de Estados Unidos ha emitido un comunicado diciendo que el estrecho de Hormuz está abierto. Creo que fue hace solo unas horas cuando publicaron un comunicado diciendo que el estrecho de Hormuz está completamente abierto, aunque hay serias dudas sobre la seguridad al usarlo. Pero Hormuz está abierto, justo al mismo tiempo que Irán ha declarado que está cerrado. Sí, un petrolero ha pasado por allí. Creo que en las últimas 24 horas ha pasado uno. Pero iba por el canal iraní y creo que se dirigía a China. Así que está cerrado. Quiero decir, antes, cuando me preguntaban si estaba abierto o cerrado, solía decir que ambas cosas. Está abierto y cerrado a la vez, en el sentido de que, hasta cierto punto, estaba abierto para los aliados de Irán, pero muy claramente cerrado para sus adversarios, ya fueran estados del Golfo, europeos o estadounidenses. Parece que Trump está metiéndose de lleno en una nueva escalada. Quiero decir, su declaración, no leíste la otra, decía algo así como creo que acaba de salir. Vamos a quedárnoslo. Todo el petróleo de Irán es nuestro, todo su gas es nuestro, todo lo de Irán es nuestro y vamos a tomarlo. Creo que dijo eso hace un par de horas, después de aquella otra declaración en la que dejaba el tema abierto. Así que lo que tenemos delante, y creo que es importante decirlo, es que no podemos fingir que estamos hablando de una estrategia. Me preguntas cuál es la estrategia de Estados Unidos. Pues no hay ninguna estrategia. Es lo que Trump siente en cada momento, y está claro que está muy alterado con todo este asunto iraní, porque sí él lee las encuestas. Puede que no lea mucho más, pero sí lee las encuestas y sabe que se avecinan serios problemas. Así que está muy nervioso. En resumen, lo que han sido estos 3 días yo diría que sí, que Estados Unidos ha atacado objetivos, unos 140 en este periodo, y creo que algunos más después, unos 60 más o así. Pero en su mayoría son objetivos que ya habían atacado antes. Es decir, sí están causando algunos daños, pero los iraníes están provocando daños mucho más graves y estratégicos a Estados Unidos, en Kuwait, Bahrein y Jordania, especialmente ahora en Jordania, y también frente a Omán, porque además han destruido el depósito de repostaje estadounidense
que servía a los dos portaaviones que estaban desplegados allí. Creo que ahora se han alejado de enfrentarse directamente a Irán. Y es comprensible, porque creo que los iraníes lanzaron algunos misiles para decirles apartaos, marchaos, o si no, algo más serio podría pasar. Y eso lo hemos visto. También hemos visto, ya sabes, acontecimientos entre Yemen y Arabia Saudí en este último periodo. No quiero complicarlo demasiado, pero esto es importante, porque creo que estamos viendo que Bab el-Mandeb se está cerrando. Está en proceso. Los yemeníes están en ello. Creo que ya un petrolero ha sido, no estoy del todo seguro, alcanzado por algo o si está confirmado. Así que dejémoslo en que la situación es problemática. Pero creo que nos estamos moviendo hacia el plan B. Ya sabes, el estrecho de Hormuz está cerrado y Bab el-Mandeb va camino de cerrarse también. Así que Irán tiene claramente el control de la escalada. La escalada, hay que decirlo bien, y está subiendo un peldaño más. Y parece, y yo creo que es así, aunque no por razones geopolíticas exactamente, sino más bien por motivos emocionales o políticos. Quiere parecer duro y quiere que parezca que Estados Unidos actúa con firmeza, porque esto tiene que ver con las elecciones de mitad de mandato y con su propia percepción. Y bueno, hay que situarlo en un contexto más amplio. Casi todos los proyectos de Trump en este momento están pasando por algún tipo de dificultad, algunos de ellos bastante serios. El proyecto ruso al que él pensaba volver como una especie de, ya sabes, forma de alejarse de Hormuz y tener una distracción con el proyecto de Rusia, está yendo claramente en la dirección equivocada. La economía se está deteriorando, y eso es de una importancia primordial. Tiene que mantener la bolsa en alza, tiene que mantenerlos contentos, porque, como sabes, tú vives allí. Y creo que te lo he dicho todas las mañanas, los estadounidenses miran sus carteras de jubilación para ver si han subido o bajado, y eso para ellos es fundamental. Pero, quiero decir, todo esto se está volviendo cada vez más frágil. La economía y, por tanto, también la relación con China y con Rusia, en lo que respecta a, ya sabes, más sanciones y más de lo mismo. Europa acaba de aplicar su 21ª ronda de sanciones contra Rusia y todo eso. Pero creo que la razón por la que la situación es tan frágil y por la que esto entra en la ecuación se debe realmente a dos factores. Obviamente el primero es cuánto tiempo pasará antes de que las refinerías de Estados Unidos empiecen a quedarse sin crudo agrio, es decir, crudo con azufre. No puedo dar una respuesta exacta, pero los expertos sugieren que podría ser cuestión de unos 9 días. El coste del crudo agrio, que es distinto del crudo ligero, y su importancia radican en que es el único tipo de destilado intermedio que puede transformarse en diésel, por un lado, o en queroseno, por otro, pero no en ambos a la vez. Lo que se necesita para el combustible de los aviones es queroseno y ahora mismo escasea muchísimo. Estados Unidos, claro, tiene petróleo que viene del fracking, de los campos de fracking del Pérmico, pero ese es un crudo ligero. No sirve para producir diésel. No se puede refinar para eso. El crudo pesado, el llamado sour crude, viene de Venezuela o del Oriente Medio, pero prácticamente no hay. He visto los precios y la diferencia es enorme. El coste tan alto de ese crudo pesado que las refinerías tienen que pagar hace que producir diésel ya no sea rentable. La diferencia de precios es enorme. Creo que están pagando cientos por el crudo pesado, pero no van a recuperar ese dinero. Y desde luego, Trump está intentando mantener artificialmente bajos los precios del diésel y de la gasolina. Esto es solo un aspecto. El otro, y quizá el más importante, es que todo el sistema financiero depende muchísimo de esa enorme inversión en inteligencia artificial. Y se habla de que,
se van a invertir unos 1,4 billones de dólares, si consiguen encontrar el dinero. Pero los bancos, en estos últimos días, para que te hagas una idea, están empezando a asustarse de verdad por la cantidad de dinero que tienen metido en la IA. Porque según hemos oído, circula un informe del Tesoro de Estados Unidos, que aún no se ha publicado, diciendo que la situación de la inteligencia artificial es realmente mala. Y recuerda mucho al estallido de las .com de hace años y a la crisis de 2008. Pero esta vez es peor, porque está mucho más integrada en toda la economía que lo estuvo aquella burbuja tecnológica. Y claro, hay una preocupación aparte que tiene que ver con la inteligencia artificial, con toda esa burbuja de la IA. Mientras tanto, China avanza discretamente, fabricando productos cada vez más baratos, y cada vez más empresas occidentales recurren a soluciones de código abierto chinas, que son casi igual de eficaces, o lo son prácticamente, que sus carísimos equivalentes occidentales. Así que todo eso está ahí en ebullición. Y luego está la otra cuestión. ¿Cuándo llegará el momento en que el suministro, o sea, cuando la reserva estratégica toque fondo y Trump diga que no va a haber más, que habrá que racionar el diésel, y mientras tanto, todo se está minimizando para intentar que esto siga funcionando? Sabes, nadie habla realmente de eso. La prensa ni lo menciona. Todo es: el mercado va bien, la economía va bien, está subiendo, está fuerte. Los precios del petróleo están bajando. Sí, están bajando. Exacto. Así que todo esto, ya sabes, se ha convertido en algo totalmente orientado a la creación de activos financieros, activos que luego se usan para endeudarse y apalancarse aún más. Y por eso hay mucha gente comprando fondos cotizados, los llamados ETF, con un apalancamiento triple. Se centran en una parte del mercado, normalmente en la inteligencia artificial, pero además piden dinero prestado para invertir en esos fondos apalancados, que ya de por sí están triplemente apalancados sobre el valor de ese activo. Es una especie de esquema Ponzi. Hace falta meter cada vez más dinero para mantenerlo en pie. Ahora los bancos están retirando dinero y tratando de repartirlo. Suena bien dicho, pero los bancos estadounidenses lo expresan con mucha delicadeza, diciendo que intentan diversificar el riesgo de sus grandes proveedores de crédito y distribuirlo entre clientes más pequeños que quizá quieran participar en el crédito de la inteligencia artificial. Es increíble. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir esta escalada? No creo que Trump tenga los medios para entrar en un conflicto total con Irán. Si lo hace, Estados Unidos lo perderá. Pero si continúa con estas operaciones de ojo por ojo, eso también, ¿cuánto puede durar? Diría que hay por un lado unas limitaciones bastante graves en lo que hemos comentado. Quiero decir, ¿cuánto tiempo pasará antes de que de repente los camiones de reparto no puedan conseguir diésel o los agricultores no puedan conseguir diésel? ¿Cuánto tiempo falta para eso? Bueno, habría que preguntárselo a alguien del mercado del petróleo, a un experto en ese tema. Pero por lo que oigo, no falta mucho. Y luego está lo otro, que es mucho más complicado, creo yo. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el dolor de tener que admitir que se equivocó con Irán, que ha sido una derrota y un fracaso, se vea superado por la sensación de que, bueno, ya es demasiado tarde, tengo que hacer algo, esto tiene que cambiar, tenemos que actuar? ¿Qué puede hacer él? Bueno, lo único que realmente puede resolver la cuestión de Hormuz es aceptar, de una vez, una comprensión realista. Irán controla Hormuz, tiene la intención de seguir controlándolo y obtiene ingresos de ese control. Esa es la realidad, y no va a haber ningún gran avance en el memorando de entendimiento. Está en coma también porque Estados Unidos ha retirado las exenciones que permitían a Irán vender su petróleo. Por suerte para Irán, consiguió hacer pasar varios petroleros que llevaban una semana parados en Hormuz. Así que probablemente volverán vacíos y se quedarán allí, en Hormuz,
esperando a que pase este periodo. Y luego, claro, está el tema del Líbano y el de Israel. Esos son los cisnes negros que revolotean y de los que no sabemos muy bien qué forma van a tomar. Está claro que todo lo relacionado con el Líbano ha sido un desastre. Trump, una vez más, intentando hacerse el listo. Intentando hacerse el simpático mientras Vance trataba de organizar una especie de mecanismo de coordinación para el Líbano que incluía a Irán. Y bueno, cuando digo Irán me refiero a la Guardia Revolucionaria, además de Qatar y otros. Luego estaba Rubio en Washington, reuniendo a los 3 embajadores del Líbano, de Estados Unidos y de Israel, para elaborar un documento que contradice por completo el memorando de entendimiento y además contradice la propia constitución libanesa. Por tanto, no se puede aplicar y no tiene validez real. Pero aún así, por supuesto, Netanyahu se ha aferrado a esto como a un salvavidas que le ha lanzado Rubio diciendo, sí, no nos vamos a ir nunca. El ministro de Defensa Katz lo repite constantemente. No pedimos permiso para entrar en Líbano y no vamos a pedir permiso a nadie para salir de allí. De hecho, no tenemos intención de irnos. Vamos a quedarnos allí de forma permanente. Y están llevando colonos a Siria. Hubo todo un grupo de colonos que fue trasladado a Siria para establecer asentamientos. Turquía está actuando de otra manera. Está instalando sistemas de radar e infraestructura en el norte de Siria. La guerra entre Yemen y Arabia Saudí ha vuelto a estallar, con Irán rompiendo el bloqueo. Y ahora de nuevo, un avión iraní ha aterrizado, uno que antes se le impidió hacerlo en el norte, pero que bajó hasta el aeródromo de Hodeida para aterrizar. Así que Netanyahu tiene todo el interés. Él también está atrapado en una espiral de escalada, porque sabe que cualquier signo de debilidad le haría perder las elecciones. No ha recibido un indulto, así que perder las elecciones podría significar ir a prisión, porque se enfrenta a cargos de corrupción, cargos que vienen de hace tiempo. Y la única razón por la que todavía no se ha dictado sentencia sobre esos cargos es que sigue siendo primer ministro. Así que si pierde las elecciones, la situación es muy seria para él. Hay una gran crisis en Israel, una crisis enorme, porque está nombrando para los cargos a personas de su entorno, sus amigos, en su mayoría más moderados, apartando a algunos de los elementos más radicales. En su propio partido, el Likud, esto no está gustando nada. Pero más importante aún, él ha estado diciendo, o al menos el partido ha estado diciendo, que no tienen por qué acatar las decisiones del Tribunal Supremo. Y eso está siendo interpretado con mucha preocupación por figuras muy relevantes en Israel. Lo que están diciendo es que él va a manipular el resultado, que no va a aceptar el resultado de las elecciones. Y si eso es así, Israel podría deslizarse fácilmente hacia una guerra civil. De hecho, publicamos un informe sobre eso, creo que ayer, en nuestro Substack. Es un análisis detallado, escrito y recopilado por Ashley, sobre lo que la gente está diciendo. Y ahí se puede entender directamente lo que afirman los principales líderes de inteligencia y seguridad, que estamos al borde de una guerra civil. Tal y como están las cosas, la situación es muy, muy grave. No creo que esto se entienda bien en Occidente. Quizá me equivoque, pero es la impresión que tengo. En cualquier caso, recomiendo encarecidamente que lo leáis. Está publicado en Substack y se titula La invitación a la guerra civil. Pero, quiero decir, son documentos muy serios que simplemente no están recibiendo ninguna atención. Creo que en Washington o en Europa todo el mundo sigue adelante sin mirar los problemas. Así que ya sabes, la tensión va en aumento con Rusia y también aquí con Irán. No se dan cuenta de que Trump, por su carácter, por sus rasgos emocionales, puede seguir intentando escalar la situación. Y Netanyahu intentará hacer todo tipo de cosas para arrastrar a Trump a una guerra total contra Irán. Y los iraníes responderán de una forma muy contundente,
con nuevas maneras de librar la guerra, con nuevas armas y nuevas tácticas que aún no hemos visto. No sabemos exactamente cuáles son. Dan algunas pistas, pero de momento son solo eso, pistas. Sí, ese contexto es muy importante, Alasdair, para entender qué está pasando ahora y por qué. Y quería hacerte una pregunta sobre Israel. Verás, Al Jazeera publicó un artículo explicando qué tiene de diferente esta escalada en concreto. Un punto que mencionan, con el que no estoy de acuerdo, es que afirman que ambas partes están siendo más contenidas que al principio. Pero una pregunta que quería hacerte es que citan que Israel no ha sido un objetivo en esta última escalada. Y por otro lado, Israel o Estados Unidos afirman, al menos, que Israel no está implicado en esta nueva escalada. Y por supuesto, sabemos que Irán no ha estado atacando a Israel en esta última escalada. ¿Por qué crees que se ha producido este cambio en esta nueva fase? Porque algunas personas del público se han mostrado bastante frustradas por el hecho de que Israel no haya sido un objetivo de Irán, sobre todo porque Israel ha estado albergando muchos recursos militares estadounidenses en las últimas semanas. Esto se debe a que, en el periodo inicial de escalada de esta guerra, Estados Unidos se vio trasladar allí una gran cantidad de material, especialmente a Ben Gurión. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, puedo entender que haya frustración. De hecho, hay frustración también dentro de Irán. Si uno observa el ambiente entre los iraníes durante el funeral, se nota un deseo real de venganza, sobre todo contra Estados Unidos, porque consideran a Trump responsable de la muerte del líder supremo de Irán. Pero creo que lo que estamos viendo es que Irán está pensando las cosas con mucho cuidado, igual que no se ha implicado con los yemeníes para intentar cerrar Bab al-Mandab, al menos por ahora. Pero ellos ven la necesidad, creo yo, de mantener el control. Irán quiere conservar el control de la escalada. Así que quieren tener cosas que puedan poner en juego en el momento justo para cambiar por completo el escenario de la batalla. Y están muy dispuestos a golpear a Israel, y sus oyentes no deberían tener la menor duda de ello. Todo está preparado y listo, y por lo que entiendo, tienen misiles y armas nuevas que aún no hemos visto. Israel también lo sabe. Creo que Estados Unidos está intentando entrar en una especie de juego de ojo por ojo con Irán, con la esperanza de que eso obligue a Irán a cambiar de postura. Aunque creo que todo el mundo piensa que eso no va a pasar. Y cuando digo todo el mundo, me refiero incluso a todos en Washington, que no creen que Irán vaya a rendirse ante Trump como él exige. Lo que estamos viendo en realidad es un cambio enorme. Parece que Estados Unidos empieza a sentirse bastante frustrado con Netanyahu. Dicen que Netanyahu les ha engañado y le culpan, por así decirlo, de los problemas, de la crisis política interna que atraviesa el país. Así que están intentando buscar otra forma de presionar a Irán. Una de esas formas, claro, fue hacerlo a través del Líbano. Y ese fue el motivo de este acuerdo con una pequeña facción del gobierno libanés, que estaba más que dispuesta a hacer negocios con Israel y actuar en su nombre para desarmar a Hezbollah. Y además, como decía, también hubo un intento de establecer asentamientos en Siria y en Cisjordania. Ha habido un gran aumento en la actividad de asentamientos, pero los palestinos están siendo empujados poco a poco hacia, en realidad, campos de concentración. Quiero decir, los llaman de otra forma, pero son como comunidades cerradas y vigiladas. Y luego está Irak y también Yemen. E Irak es crucial, muy crucial. Y creo que aquí es donde se ha visto esa increíble demostración de lo que podríamos llamar fuerza iraní. No uso la palabra poder, porque tiene demasiada connotación militar, pero fue una muestra de fuerza civilizacional, de una profundidad y una historia civilizacional muy claras.
y se mostró a una escala que nunca habíamos visto antes, con los millones que finalmente participaron. However many million finally participated. But what was not just the numbers, it was the fervor. Pero no se trataba solo de las cifras, sino del fervor y la energía de la gente que salió a manifestarse y formó parte de aquello. Y creo que esto es, bueno, la gente suele llamarlo poder blando, pero es más que poder blando. En realidad apunta, si se quiere, a algo que recuerda al renacimiento islámico del siglo XIX, que fracasó. Pero aquí estamos ante un renacimiento de otro tipo. No está claro todavía cuáles serán exactamente sus contornos, pero es una nueva fuerza, si se quiere, una fuerza civilizacional. No necesariamente chií, no necesariamente suní, sino de la umma, que toca la fibra de la comunidad islámica en su conjunto. Y eso resuena en Irak. Puede que no tanto en algunas partes del Golfo, pero sin duda resuena en Irak, en Pakistán y en buena parte del resto del mundo. Creo que Irán está jugando esta partida con mucha previsión. Creo que pueden ver que las elecciones en Israel son dentro de poco, en octubre, el día 10 o algo así. Tienen que celebrarse antes del 11. Las elecciones se están celebrando en Israel. En Estados Unidos se acercan las elecciones de mitad de mandato. Y creo que ellos perciben que están ocurriendo grandes cambios en todo el mundo y que el impulso de ese cambio va a favor de Irán. Y hay un viejo dicho chino que no suele gustar a quienes piensan con una mentalidad más occidental. Y no lo recuerdo exactamente, seguro que tú sí, así que podrás corregirme, que viene a decir algo así como acción a través de la inacción. No sé si tienes los términos chinos exactos, pero es una forma de pensar muy profunda. A veces se pueden conseguir cosas no haciendo nada, en lugar de hacer por hacer. Y creo que por tanto Irán está calculando esto con bastante profundidad, pensando en qué podría conseguir con una acción contra Israel en este momento. Quiero decir, para empezar, eso nos implicaría más, y también otras cosas. Tenemos dos puntos principales de presión que el líder supremo repite constantemente. Uno es Hormuz. Hormuz es nuestra fuerza, como dicen siempre, nuestra arma atómica. Y luego, por supuesto, está el Líbano. Porque a los israelíes no les va bien. Están perdiendo en el Líbano. Tienen pequeños acuerdos en los que dicen que solo van a ceder 3 zonas piloto en el Líbano, según el acuerdo firmado en Washington. En realidad, ni siquiera habían ocupado 2 de ellas, así que no fue muy difícil decir que no las iban a mantener. Y bueno, han sufrido muchas bajas, y el ejército israelí está diciendo, no vamos a poder sostener esto, no va a funcionar. No podemos seguir así. Quiero decir, el ejército está de verdad en problemas, en serios problemas. Una vez más verás cosas, y hemos estado escribiendo sobre esto. El propio ejército diciendo, ya sabes, necesitaríamos 7 u 8 veces el tamaño de las fuerzas de defensa de Israel para manejar lo que se supone que tenemos que manejar ahora. No 1, sino 8 veces más. Así que la moral, todo esto, está pasando por dificultades. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Y luego tienes a Rahm Emanuel, que fue a Israel y dijo, bueno, no sé si me presentaré a presidente, pero sí puedo decirte que Israel vas a tener que cambiar mucho, muchísimo, si llego a ser presidente. No puedes seguir como hasta ahora. Tendrás que volver a algo parecido a lo que eras antes. Y bueno, eso viene de un posible candidato demócrata para 2028. Así que, quiero decir, creo que están observando esto con mucho cuidado y pensando, actuemos donde sea eficaz, donde podamos ver claramente qué queremos conseguir. Y a veces, la no acción también tiene sentido, ¿no? Esa vieja tradición napoleónica, no hagas ruido cuando tu enemigo está cometiendo un error. No lo molestes cuando está en pleno proceso de cometer errores graves. Quiero decir, los chinos encajan bastante bien con esa idea napoleónica de que cuando ves a tu enemigo cometiendo errores estratégicos, mantente en silencio y deja que ocurra. Y creo que eso también forma parte de la estrategia.
there are people who, and certainly Sé que hay gente que, bueno, sobre todo los jóvenes, están muy motivados, enfadados, con un espíritu revolucionario y eso es estupendo de ver. revolutionary Pero al mismo tiempo, alguien tiene que conseguir que todas esas emociones y esa energía se transformen en una idea de futuro, en lo que significa ser iraní hoy, en el año 2026. Es decir, ¿qué quiere decir eso? ¿De qué trata Irán? ¿Cuál es su misión? Y también cómo conectar con la historia civilizacional de Irán, que va mucho más allá de, bueno, del chiismo, que si no me equivoco se adoptó oficialmente en el siglo XV o XVI. in the 15th or 16th centuries in Iran. But before that, there were other expressions which Pero antes de eso, había otras expresiones que también pueden resonar con mucha fuerza, porque están muy arraigadas en el chiismo, la idea de la luz y la oscuridad, de la herencia zoroastriana que los iraníes tuvieron y en parte aún conservan. Es una lucha entre la luz que eleva, que buscamos, hacia la que avanzamos, y los elementos oscuros que vemos tan claramente expuestos en Occidente hoy en día. Creo que esa tensión, esa fuerza que nos arrastra hacia abajo frente a la que nos impulsa a mirar hacia la luz, es algo que trasciende. Está en el Islam chií, sí, pero lo trasciende también. Es algo que incluso los occidentales pueden comprender y pensar, esto es importante. Esto puede ser una salida a la trampa nihilista en la que estamos, siempre cayendo más y más abajo en esa corrupción, en esa codicia, en ese materialismo y en ese sistema de mentiras que domina el poder. lying, establishment. How does one rise above? ¿Cómo puede uno elevarse por encima y mirar hacia los valores para encontrar una sociedad que represente no solo los derechos humanos, sino también, ya sabes, lo que significa ser humano, lo que significa tener una civilización, ese tipo de cosas? Así que creo que, es una explicación bastante larga a tu pregunta de por qué Irán no está atacando a Israel en este momento. Pero espero que tenga algo de sentido. Y no estoy diciendo en absoluto que estén echándose atrás, o que no quieran hacerlo, o que no puedan. No estoy diciendo nada de eso. Todo lo contrario. Estoy diciendo que esa posibilidad está ahí y que bien podría ocurrir en algún momento. Pero los iraníes piensan muy cuidadosamente este tipo de cosas. Yeah. You probably remember. Sí, probablemente recuerdes al expresidente chino Jiang Zemin, el que acuñó la frase «oculta tu fuerza, espera tu momento». Y creo que Irán refleja eso bastante bien, casi al pie de la letra en muchos aspectos. Y luego muestra su fuerza cuando llega el momento adecuado. Y luego tenemos a Donald Trump. Voy a poner esto. Fue su reacción a lo que ocurrió el fin de semana. Tengo la sensación de que Estados Unidos, sobre todo bajo Donald Trump, y especialmente por la forma en que Trump afronta las cosas, representa justo lo contrario de eso. Y así fue como reaccionó ante los acontecimientos de este fin de semana. How he reacted to the developments this weekend. La mayoría de su equipo ha desaparecido, sus armas antiaéreas también. Les golpeamos muy duro anoche. Cada vez que envían un dron, les damos muy fuerte. Teníamos un acuerdo, pero nadie lo sabe. Teníamos un acuerdo, estaba cerrado, y luego siempre lo rompen. Hemos tenido 10 acuerdos con esta gente. Así que vamos a seguir golpeándolos con fuerza, y vamos a mantener la línea del estrecho. Probablemente la controlaremos. Nos convertiremos en los guardianes del estrecho. Quizá lo llamemos el ángel guardián del estrecho. Y deberíamos recibir una compensación por eso. Cuando lo hagamos, nos la van a dar, porque las otras naciones que están de nuestro lado son muy ricas. Y no se puede esperar que hagamos eso gratis, como hemos hecho durante muchos años. Así que, So, Trump in the United States will become guardians of the Strait. Trump y Estados Unidos se convertirán en los guardianes del estrecho. Ahora, Dropsite News dice que cada punto, acaban de hacer un pequeño análisis del memorando de entendimiento, ha sido, en esencia, revertido por Estados Unidos desde el principio hasta ahora. Y ahora se habla claro de que el bloqueo podría reanudarse solo contra Irán, como mencioné antes al comienzo del programa. Nada de esto parece, Alistair, ¿cómo decirlo?, tener sentido, porque si el bloqueo vuelve y Estados Unidos dice que va a controlar el estrecho,
Eso significa que Irán probablemente tomará medidas aún más estrictas para controlarlo, lo que nos lleva al estrecho de Hormuz. No hace falta mucho. No es un paso marítimo muy grande. Quiero que sigas reaccionando a eso. ¿Qué opinas al respecto? Your thoughts about this? Well, a little bit about, as I said earlier, Bueno, un poco sobre eso, como decía antes, creo que estamos tratando con un hombre que está realmente al límite. Pensó que conseguiría un acuerdo con bastante facilidad, porque interpretó mal por completo a Irán. Y también porque los israelíes le proporcionaron su información de inteligencia, que él asumió que tenía cierta validez, cuando en realidad resultó ser un gran error, un fallo enorme, uno de los grandes fracasos de inteligencia de este periodo. Le hicieron creer que Irán era como un castillo de naipes, que bastaba un simple soplo de viento para que se derrumbara. Así que creo que se está encaminando casi hacia una especie de autodestrucción. he is heading into almost a sort of self-destruction here. We're not talking about the destruction of No estamos hablando de la destrucción de Irán, ni necesariamente de Estados Unidos, pero creo que estamos hablando de un hombre con ciertas características psicológicas que le impiden reconocer que se ha equivocado. Siempre tiene que culpar a alguien más, tiene que ser uno de sus colegas o cualquier otra persona, pero alguien tiene la culpa. Todo lo que sale mal siempre es culpa de otro. Así que tiene este carácter y esta personalidad que, con los iraníes, habiéndole tendido una trampa de escalada deliberada, está llegando ahora a un punto de auténtica autodestrucción. Porque, quiero decir, esto va a destruirle, probablemente en el plano político y en las urnas. Y es capaz de reflexionar lo suficiente como para darse cuenta de eso. Is he self-reflective enough to see that? I think probably he must be seeing that. Creo que probablemente él deba estar viendo eso. May have sort of Quizá la muerte de Lindsey Graham le haya hecho darse cuenta de que, bueno, la mortalidad y todo lo demás pueden tener otro significado. Pero creo que tenemos que mirar esto desde otro punto de vista y pensarlo de otra manera. No solo como una persona, una figura trágica, realmente trágica en el sentido griego de la tragedia. Quiero decir, en el sentido griego de la tragedia, siempre se trataba de algo en lo que uno puede ver cómo se desarrollan los hechos, que son trágicos, y que se desarrollan no porque no los veas o no los entiendas, sino por la propia naturaleza de los que participan en esa tragedia. it's because of the nature of the participants in that tragedy, and that their nature is such that the tragedy has Y que su naturaleza es tal que la tragedia tiene que ocurrir, y ocurrirá. tragedy. Esa es la esencia de la tragedia griega. Y creo que lo que estamos viendo es la tragedia de Donald Trump. Su naturaleza es así, las condiciones en las que él mismo se ha metido, por razones que todavía no entendemos del todo. Quiero decir, Tucker Carlson nos ha contado varias veces que habló con él y le advirtió de que iba a destruirse públicamente, que se iba a destruir de muchas maneras. In many ways, Y claro, el peligro para Trump es enorme. Cuando hablo de autodestrucción, por supuesto, si hay un gran giro hacia los demócratas en la Cámara, está claro que se van a iniciar todo tipo de procesos legales contra Trump. all sorts of legal processes started against Trump. I mean, he's experienced this once. This will be much more serious. Quiero decir, ya lo ha vivido una vez, pero esta vez será mucho más serio. Habrá, ya sabes, intentos de apartarlo o incluso de encarcelarlo. ¿Quién sabe? Y creo que debe de estar bastante asustado. Así que creo que deberíamos verlo en esos términos. Estamos presenciando una tragedia griega en la que la persona no puede evitar actuar como es. Es su naturaleza, y precisamente por su naturaleza, la tragedia se desarrollará y acabará destruyéndose a sí mismo. Shakespeare varios ejemplos de cómo ocurre eso. Así que el gran peligro es puesto que todo esto es completamente impredecible. The great danger is, of course, I mean, it's also wholly unpredictable. I would say explosive. You know, Yo diría que es algo explosivo, ya sabes, como cuando el rey, el emperador, se autodestruye. Quiero decir, no tenemos ni idea de qué fuerzas o energías se van a desatar con esto. No sabemos cuáles serán las consecuencias. No sabemos qué impacto tendrá en la economía.
Y la economía, como puedes imaginar, bueno, habrá mucha gente que no esté de acuerdo y diga que la economía es fuerte, que resistirá esto y todo lo demás. Pues bien, yo no lo veo así. Permíteme discrepar. Creo que la economía es bastante frágil y desde luego la europea lo es aún más. Así que no sabemos qué saldrá de todo esto. Por eso lo veo más en esos términos, más que en qué hará él o qué va a pasar. Creo que probablemente ya ha creado las condiciones para que todo esto empiece a desarrollarse ahora. Y probablemente Netanyahu también ha creado las condiciones para que ocurra. ¿Y qué va a suponer eso para Israel? Y si lo pensamos, ¿cómo se va a desarrollar esa tragedia entrelazada entre Israel y Estados Unidos? ¿Cómo va a influir al final en la política estadounidense? Y eso me resulta muy difícil de entender. He escuchado algunos comentarios de Tucker Carlson y también de otros. Hay muchas opiniones sobre esto, claro, pero hubo algo que él dijo que me llamó mucho la atención. Dijo algo así como, mira, aunque los dos partidos sean como el mismo, como Tweedledum y Tweedledee, y nunca vaya a salir nada realmente distinto de ahí. Incluso si tuviéramos un tercer partido, ¿sería de verdad posible deshacer los tendones, los músculos y los ligamentos de la tecnología y del dinero que mantienen a esos dos partidos unidos, funcionando como un solo partido? ¿Cómo se puede, es realmente posible, frente a esas fuerzas, hacer algo que cambie el rumbo que lleva Estados Unidos? Yo no soy estadounidense, estoy a miles de kilómetros. Pero tú estás allí, así que tendrás más posibilidades de entenderlo. Pero pensé que lo que él decía va más allá de si ya sabes, Tucker cae bien o mal a la gente. Eso es una observación importante. El sistema es tan rígido, tan comprado y tan contaminado por los agujeros mediáticos y tecnológicos dentro de su estructura. Puede cambiar cuando cambian las circunstancias. Espero que sí. Creo que... Bueno, una de las cosas que dije cuando me entrevistó Tucker fue que pienso que Estados Unidos y Europa van a pasar por un proceso de catarsis. Vamos a atravesar una especie de proceso de destrucción constructiva. Tenemos que destruir algo que ya está gastado, ha llegado su momento, ya no cumple su función como quizá lo hizo en su día, y tenemos que mirar hacia los nuevos brotes verdes. Pero ahora no los verás porque... Perdón, pasa una sirena. Sí, muy apropiado, justo mientras hablamos de esto. Aquí en Roma las ponen muy altas, me temo. El día se ha ido, se ha acabado. Pero sabes, ni siquiera los brotes verdes se ven ahora, porque si aparecieran, todo el mundo los pisaría enseguida, para asegurarse de que no crezcan en ningún sitio. Así que probablemente veremos primero lo peor, antes de poder pasar por una catarsis y una especie de destrucción constructiva que despeje el camino hacia lo que debe ser una nueva era, quizá con nuevas estructuras de civilización. No lo sé. En fin, en cierto modo soy, ya sabes, bastante optimista al respecto. Creo que las cosas están yendo en esa dirección. Sí, creo que eso está muy bien dicho. Verás, nos quedan un par de minutos más o menos, pero hablando en términos del contexto de Estados Unidos, que es donde estoy, desde luego hay fuerzas muy poderosas que controlan los resortes del gobierno y sobre todo de la economía. Y esas fuerzas tienen una visión casi escatológica de Irán, como si fuera una amenaza existencial. Y por supuesto, siempre querrán intentar eliminar a Irán, tal y como está constituido hoy. En ese sentido, quizá Trump podría verse bajo esa luz, teniendo en cuenta que él mismo ha mostrado un interés bastante marcado por Irán en particular. Pero aún así, Alistair, veo que con la situación actual tal como está, hay muchísimas crisis, todas esas que has mencionado a lo largo del programa, que no dejan de acumularse. Y no hay duda de que, a diferencia de otros momentos, por ejemplo el caso de Siria, hay gente que está muy preocupada por la posibilidad de que Irán acabe yendo por ese camino. Porque esta guerra va a ser larga, porque hay mucho impulso para mantener la escalada, sin importar las consecuencias, ni siquiera las limitaciones.
Pero aún así, cuanto más se prolongue, más vulnerable será la ecuación, y más vulnerable se volverá Irán. Yo diría que el funeral en el que participaron los iraníes la semana pasada demuestra algo que me parece muy importante: la iniciativa, la energía, la resistencia y la voluntad. Todo eso realmente está en Irán. And the will, it really all exists with Iran. Even if Iran ran out of everything tomorrow, had no Aunque Irán se quedara mañana sin absolutamente nada, sin forma de defenderse, aún así, no habría un camino hacia una supuesta victoria para Estados Unidos, tal y como están las cosas ahora mismo, y mirando al medio y largo plazo. Así que, para Estados Unidos, estas crisis que se van acumulando, ya sea la situación económica o el hecho de que la mitad de la población menor de 35 años siga viviendo con sus padres, quiero decir, así de grave está la situación económica en el país, y solo va a empeorar. Y esos datos, por cierto, vienen del Wall Street Journal, de la Reserva Federal de, no sé, Cleveland, Filadelfia, no lo recuerdo exactamente, pero en cualquier caso, ahí es donde no está la iniciativa. Está ocurriendo en Estados Unidos. La población se lo ha dicho a Trump. El ejército se lo ha dicho a Trump. Los medios, durante mucho tiempo, también se lo estaban diciendo. Ahora, durante el memorando de entendimiento, decían que era demasiado blando, que estaba siendo demasiado blando. Pero buena parte de los medios, antes de eso, ya le decían a Trump que era una mala idea. Aún así, como has dicho, es una tragedia. Sigue ocurriendo porque evidentemente hay algo más grande detrás. Y para Trump también, esa mezcla de algo más grande y la parte emocional, quién es él, su ego, su prestigio, todo eso que se toma tan en serio, todo se junta y crea, por así decirlo, una tormenta perfecta. Pero bueno, tus comentarios finales sobre la situación y asegúrate de hablar de tu Substack. Okay, I would say one of the things that I Vale. don't really understand, but I feel is very Diría que una de las cosas que no termino de entender, pero que me parece muy importante, es que hablamos mucho de finales escatológicos cuando hablamos de Israel, porque había y hay un elemento mesiánico ahí. Y se da por hecho que en Occidente no tenemos eso, que somos como racionalistas apolíneos, que nos guiamos por la razón y que así funcionamos. Pero yo percibo, en cierto modo, que hubo un tiempo en el que también existía un elemento de mesianismo en Estados Unidos. Se hablaba de que era el nuevo Israel, la luz para todas las naciones, la Jerusalén en lo alto de la colina. Todo ese lenguaje era reformista, de transformación. Y era mesiánico en cierto sentido, porque buscaba cumplir una misión. Tenía una misión y trataba de llevarla a cabo en forma de una nueva sociedad, una nueva vida. that in terms of a new society, a new life. This Este es el nuevo mundo que empezaba a transformar. phrase. And somehow in America that's changed into Y de alguna manera en Estados Unidos eso se ha convertido en una especie de maniqueísmo. Ya no es, digamos, el lenguaje del mundo preislámico del zoroastrismo, con ese juego entre la luz y la oscuridad, sino que se ha reducido literalmente a lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. Me pareció muy llamativo en aquel momento, lo vi cuando Biden habló en Praga, creo que fue en Praga, y allí, frente al Liberty Hall, con ese fondo rojo intenso, dijo que Putin era malvado, que Rusia era malvada. Y acabas de leer lo que dijo Trump, exactamente lo mismo, pero sobre Irán, que esas personas son malvadas, que son esto o lo otro. No sé en qué momento eso empezó a formar parte del discurso en Estados Unidos. they are that. And I don't know when that came into America. Some people say it came in with 9/11. Algunas personas dicen que empezó con el 11 de septiembre. No sé exactamente cuándo fue, pero hubo un giro en esa dirección que, en mi opinión, hace que la situación actual sea muy peligrosa. Porque no estamos hablando de esto desde una comprensión real de la complejidad de las civilizaciones. Los elementos que conforman una civilización implican que tenemos distintas formas de pensar. No todos pensamos de esa manera tan literal y mecanicista que tenemos en Occidente. Otras civilizaciones incorporan otros elementos en su forma de pensar, que también son humanos, pero que no son tan predominantes como ese pensamiento mecánico y mecanicista propio de Occidente. Mechanistic thinking is in the West. But how that happened, I don't know. But I see this. ¿Cómo ocurrió eso? No lo sé, pero lo veo como un peligro.
Aún así, como digo, sigo pensando que estamos en un proceso de catarsis. Tendremos que pasarlo. Será doloroso para todos, pero es necesario. Y al final de todo eso surgirá, espero, una nueva visión, si se quiere, civilizacional, que acabará tomando forma. Así que soy bastante optimista. Aunque veo todos los signos de una destrucción inminente, o al menos posible, sigo sintiendo que se puede ver una especie de luz. No nos ilumina del todavía, pero está ahí. Perfectly illuminating us, but it's there. Alistair, always great to be with you. I'm pulling up your conflicts. Alistair, siempre es un placer estar contigo. Estoy abriendo ahora vuestro Substack The Conflicts Forum, que tú y Aisling dirigís, y quiero asegurarme de que todo el mundo vaya a la descripción del vídeo, lo mire y lo apoye. Es una gran publicación, con muchísimo contenido interesante, así que por favor, hacedlo todos. Y sin más, quiero dar las gracias a todos por ver el programa. No olvidéis darle al botón de me gusta, que ayuda mucho a que el programa llegue a más gente. Por supuesto, echad un vistazo al trabajo de Alistair. En la descripción también están todas las formas de apoyar este canal: Patreon, Substack y mucho más. Gracias a todos los que os habéis conectado hoy. Gracias también por el super chat, Cisco Farsana, nuestro colaborador habitual. Y ahora sí, Alistair, ¿quieres decir unas últimas palabras al público antes de que cierre la emisión? Nothing Nada más que añadir, probablemente he dicho suficiente. enough.